song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Sing it out, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your
in His eyes. If grace is an ocean, we're all sinking. So heavy, surf like a sloppy wet kiss. Heart turns violently inside of my chest. I don't have time to make these regrets when I think about the way. And we are His portion and He was our prize. Songs of devotion by the race in His eyes. If grace is an ocean, we're all sinking. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo estamos hoy? Espero que muy bien. Bienvenidos a este servicio de domingo en Roca Norte. Esperemos que nos vas a acompañar todo el servicio. Los invito ahí en donde están que oren junto conmigo. Vamos a ponernos en manos de Dios. Vamos a orar. Vamos a darle gracias y pues prepararnos para comenzar con la alabanza. Señor, te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Porque tu misericordia se ha mostrado con nosotros estos días, Señor. Es por ello que podemos estar aquí otro domingo más, Señor, y que podemos estar vivos, pues completos, Señor. Dios, esta mañana queremos entregarnos a ti, queremos venir rendidos ante ti con alabanza, Señor. No solamente de nuestras bocas, sino que también de nuestras vidas fluya todo esto, Señor. Dios, te doy gracias porque yo sé que tú estás haciendo algo en cada uno de nosotros, Señor. Aún en semanas pesadas o aún en buenas semanas, Señor. Tú siempre estás ahí, Señor. Has estado en las buenas y en las malas. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque tú nos amas hasta el día de hoy, Señor. Dios, ayúdanos a podernos enfocar en ti, a podernos entregar en cantos a ti, Señor, que podemos entregarnos con nuestras vidas, Señor, que esta sea una señal de cómo nuestras vidas se entregan a ti, Señor. Estamos para alabarte, te queremos bendecir, Señor. Haznos a un lado, haz cualquier pensamiento que no vaya ahorita, Señor, alguna necesidad o algún problema que haya, Señor. Sabemos que todo puede ser resuelto contigo, Señor. Tú eres digno, Señor, tú eres santo, tú eres digno de recibir toda honra y gloria, Jesús. Te damos gracias y oramos todo esto en tu nombre, Señor. Amén. Solo tú eres digno
tú soberano, Hijo de Dios, toda gloria y honor. A ti me rindo, mi Señor, a ti quebranto lo que soy yo, a ti entrego todo mi ser, aquí en adoración, en adoración. Solo tú eres digno, solo tú eres santo, solo tú soberano, Hijo de Dios, toda gloria y Jesús, tú eres mi Dios. Jesús, tú eres mi Dios, mi Rey, grande en majestad, justo, príncipe de paz, amor y mi salvación, y mi salvación. Solo tú eres digno, solo tú eres santo, solo tú soberano, Hijo de Dios, toda gloria y honor. Solo tú eres digno, solo tú eres santo, solo tú soberano, Hijo de Dios, toda Solo tú eres digno, solo tú eres santo, solo tú soberano, Hijo de Dios, toda gloria y honor. Solo tú eres digno, solo tú eres santo, solo tú soberano, Hijo de Dios, toda gloria y honor. Tú eres santo, tú eres digno, Señor, tú eres digno de recibir honra y gloria, Señor, esta mañana y todos los días, Señor. Que tú has mostrado tu amor para con nosotros, Señor, tú has sido bueno con nosotros, Señor. Tu amor nos alcanza en toda situación, Señor. Tu gracia nos alcanza en toda situación, Señor. Bueno es Dios, cuando nada hay bueno en mí. Tú
corazón te cantará. Jesús, Jesús, mi corazón te cantará. Jesús, Jesús, mi corazón te cantará. Jesús, Jesús. Aquí estamos entregándote alabanza, Señor. Venimos a entregarnos, Señor, no solamente con palabras, Señor. Estamos aquí reunidos, aunque sea a la distancia, pero unidos en tu amor, Señor. Yo estoy seguro que si estamos haciendo esto, Señor, es porque tenemos un deseo, Señor, de que te buscamos, de que queremos encontrarte, Señor. Y esta mañana sí te pido que sea, Señor, derrama de tu lluvia sobre nosotros, Señor. Sobre aquellos que necesitemos de tu amor esta semana, Señor. Todos lo necesitamos, Señor. Para aquellos que necesitamos sentirlo más, Señor. Derrama de tu amor sobre esa gente esta mañana, Señor. Manifiéstate en la vida de cada uno de nosotros de una manera poderosa, Señor. Y quizás tan nueva como nunca se ha visto en nuestras vidas, Señor. Señor, trae libertad en nuestros corazones, Señor. Danos ese abrazo que necesitamos, Señor, para sentirnos completos, para sentirnos llenos en ti, Señor. Cantamos. Mi corazón te cantará. Jesús, Jesús. Mi corazón te cantará. Con tu amor, me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eterna más, me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor. Tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Cantamos majestad, majestad. Tu gracia me encontró como soy. Hoy yo no era nada y tú me diste valor. Cantamos majestad, majestad. Por siempre tu amor me cambió, en presencia de tu majestad, majestad. Aquí estoy, aquí estoy, por tu majestad,
cubierto por tu gracia, Señor. Aquí estoy, sabiendo que soy un pecador, cubierto por tu sangre, Señor. Y encontré que el más profundo amor mío es, tu vida entregaste el sacrificio mayor. Majestad, cantamos majestad, majestad. Tu gracia me encontró como soy. Yo era nada y tú me diste valor. Cantamos majestad, majestad. Por siempre tu amor me cambió. En presencia de tu majestad, majestad. Aquí estoy, aquí estoy, perdonado puedo yo perdonar, o aquí estoy, sabiendo tu deseo soy, santificado por gloria y poder. Encontré que el más profundo amor mío es, tu vida entregaste el sacrificio mayor. Cantamos majestad, tu gracia me encontró como soy. Yo era nada y tú me diste valor. Cantamos majestad, majestad. Por siempre tu amor me cambió. En presencia de tu majestad, oh majestad, majestad. Majestad, tu gracia me encontró como soy. Yo era nada y tú me diste valor. Cantamos majestad, majestad. Por siempre tu amor me cambió. En presencia
majestad, majestad, oh majestad, cantamos, oh majestad, venimos a cantarte, Señor, venimos a traerte honra y gloria. Te invito a que reflexiones en lo que cantamos ahí en donde estás. Estamos cantándole a un Dios fuerte, un Dios grande. Por eso que decimos majestad, su majestad. Tu gracia me encontró como soy, yo era nada y tú me diste valor. No sé cómo estés esta semana, quizás sientes que no vales nada, quizás sientes que ya la situación está muy difícil, no hay salida, que quizás te juzgan en tu trabajo, en tu casa, lo que sea. Recuerda que el valor que tenemos proviene de Dios, no proviene de nosotros mismos. Nuestra fe, nuestra salvación proviene de Dios, no proviene de nosotros. Esa paz eterna que nosotros podemos tener, ese descanso, proviene únicamente de Dios. Si tú crees necesitar esto de Él hoy, si no lo has sentido tan fuerte como en otras ocasiones, hoy es el momento de soltar todo y de cantar juntos, de declarar que Él es nuestro Dios, que Él es quien nos encontró, que Él es el que nos llama, Él es el que nos guía, Él es el que nos da paz. Cantamos majestad, oh majestad, cántale a Él. Tu gracia me encontró como soy, era nada y tú me diste valor. Oh, cantamos majestad, oh majestad, por siempre tu amor me cambió, en presencia de tu majestad, majestad, majestad. Que tú eres santo, Dios, tú eres digno de recibir honra y gloria, Señor. Tú eres digno de que te cantemos en todo tiempo, Señor. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Vamos a cantarle una vez más fuerte. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya.
damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos oyes, Señor. Yo sé que a pesar de no estar reunidos en persona, Señor, yo sé que tu pueblo es unido gracias a ti, Señor, gracias a tu amor, gracias a la creencia que tenemos en Cristo Jesús nuestro Señor. Y eso es algo impresionante, Señor, porque es algo que solamente tú puedes lograr. Esta mañana, Señor, al prepararnos para lo que sigue en el servicio y escuchar tu palabra, Señor, te pido que esta actitud que tenemos de estar adorando, Señor, de estar abiertos a ti, Señor, que pueda seguir durante todo este tiempo, Señor, que estemos con los oídos abiertos, con los ojos abiertos, Señor, que podamos, al estar escuchando tu palabra a través del mensaje del día de hoy, Señor, que podamos entender lo que tú tienes para nosotros, Señor. Manifiéstate en nuestras vidas de alguna manera, Señor. Yo sé que tú trabajas en la vida de cada uno de nosotros, Señor, pero quizá hoy particularmente nos quieras retar a algo con tu palabra, Señor, o exhortar a algo, quizá quieras traer algún confort, Señor, a alguien que lo necesite. Dios, ayúdanos a estar escuchando de ti, Señor, ayúdanos a ser abiertos a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo esto en tu nombre, Jesús. Amén. Buenos días, ¿cómo están? Solo quería darles un anuncio, un recordatorio que esta semana tenemos nuestras reuniones de la oración. Entonces tenemos 2 reuniones, uno para las mujeres, otro para los hombres. Entonces miércoles a las 7 en la tarde, todas las mujeres se van a conectar en Google Meet para tener su reunión virtual. Y espero que todas las mujeres se conectan a la reunión. Y para los hombres, domingo a las 8:30 antes del servicio. Entonces 8:30 en la mañana los hombres se van a conectar para tener su reunión, pues con nosotros, yo voy a estar ahí también, para orar juntos. Entonces espero que los hombres se pueden conectar también. Entonces miércoles a las 7 en la tarde para las mujeres, domingo a las 8:30 en la mañana para los hombres. ¿Sale? Dios os bendiga. Buenos días a todos. Como siempre, es una bendición muy grande estar con ustedes mientras seguimos en nuestro estudio de la carta de Gálatas. Y hoy vamos a estar en capítulo 3. Queremos escuchar de Dios y aprender más de Él a través de su palabra. Y qué bueno que pues estás aquí conmigo para aprender y para crecer juntos. El título del sermón de hoy es ¡Qué tontos! Y viene directamente de nuestro texto. Leen conmigo las primeras 3 palabras del capítulo 3 de Gálatas. Y dice, ¡ay, qué Gálatas tontos! Y podemos parar ahí. Si lees la Biblia lo suficiente, y espero que lees la Biblia si quieres saber de qué se trata, pues de qué se trata todo, pero de qué se trata la vida. Si quieres pues la guía para la vida, si quieres propósitos, si quieres todo, es esencial. Pero si lees la Biblia lo suficiente, encontrarás que a veces te llama tonto.
Yo recuerdo un día que estaba leyendo Proverbios en mis devocionales hace unos años y le dije a mi esposa, pues la Biblia acaba de llamarme estúpido. Y es porque Proverbios 12:1 dice, para aprender hay que amar la disciplina. Es tonto despreciar la corrección. En algunas traducciones literalmente dice estúpido en lugar de tonto. Y no sé ustedes, pero a veces yo lucho contra la corrección. A veces no lo aprecio. A veces lo desprecio. Y definitivamente no siempre amo la disciplina como dice aquí. A veces, la verdad, soy un tonto. Y a veces tú eres tonto también. De hecho, si no tienes la suficiente humildad para admitir que a veces eres un tonto, entonces tienes problemas mucho más grandes que ser tonto. Una área en la que creo que todos nosotros caímos en la tontería, a veces es en el área de la gracia y las obras y legalismo. Esa es precisamente la razón por la que Pablo escribió esta carta y por qué llamó tontos a los Gálatas aquí en el capítulo 3. Antes de que intentemos condenarlos o menospreciarlos, revisemos nuestros propios corazones, ¿sale? Pues leamos algunos versículos de nuestro texto. De hecho, son como el resumen de esta sección. Y luego oremos y luego miremos la sección verso por verso. ¿Sale? Pues vamos a leer. Leemos versículos 13 y 14 de capítulo 3. Y dicen, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Vamos a orar. Jesús, eres el héroe que vino y nos rescató. Completaste el trabajo en la cruz e hiciste por nosotros lo que nunca podríamos haber hecho por nosotros mismos. Gracias, Señor. Ayúdanos a comprender mejor tu gracia hoy. Te pido para que des humildad y un corazón tierno a todas las personas que escuchen. Ayúdame, Señor. Ayúdame a proclamar claramente tu palabra y por favor des a cada persona comprensión y un corazón dispuesto a entregarse a ti. Te damos nuestro tiempo juntos el día de hoy. Y Señor, oro todo esto en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues tal vez recuerdes de nuestros estudios anteriores que todo el libro de Gálatas habla de la gracia. Podemos ver la explicación de Pablo a favor de la gracia a través de los 6 capítulos de la epístola. En capítulos 1 y 2 vemos la muestra de gracia, su testimonio personal. Y luego en capítulos 3 y 4 vemos la enseñanza de gracia, la doctrina. Y por fin en capítulos 5 y 6 vemos la aplicación de gracia, es la práctica de la carta. Entonces hoy comenzamos la sección que habla sobre la doctrina de gracia. Y no tengas miedo de esa palabra doctrina. Simplemente significa enseñanza o como instrucción. Todos nosotros tenemos doctrina.
la enseñanza que creemos acerca de Dios, acerca de nosotros mismos, acerca del mundo. Es posible que tengas problemas para expresarlo al principio, pero todos nosotros tenemos doctrina. Cada persona en el mundo tiene doctrina. Y puedes aprender mucho sobre tu doctrina personal examinando cómo vives. Y por eso Pablo dice en 1 de Timoteo, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. La palabra allí es doctrina. Mantente firme en lo que es correcto, por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Entonces dice, ten cuidado de tu doctrina y con tu forma de vivir. Si haces eso, serás salvo y también guiarás a otras personas a la salvación. Todos nosotros tenemos doctrina. La pregunta importante, la pregunta esencial es, ¿tienes buena doctrina? Pues yo quiero hacer algunas preguntas sobre la gracia y las obras que pueden ayudarte a identificar tu propia doctrina en esa área. Entonces, aquí están las preguntas. ¿Sientes que no eres lo suficiente bueno para que Dios te ame o te acepte? ¿Sientes que Dios está enojado contigo si te pierdes una mañana de tus devocionales o tal vez varias mañanas o si faltas un tiempo de la oración o no estás asistiendo a algunos servicios de la iglesia? Cuando esas cosas pasan, ¿sientes tú que Dios está enojado contigo? ¿Sientes que necesitas recibir la salvación una y otra vez porque sigues pecando? ¿Menosprecias a los demás porque no están tan comprometidos con Dios como tú? ¿Te sientes mejor que los demás porque vives una vida más santa? ¿Descansas en Dios para la salvación por su gracia, tal vez en el principio, pero ahora tal vez estás luchando y estresando en ser santo a través de tu propio esfuerzo? Otra pregunta. ¿Crees tú que la gracia significa que puedes vivir tan pecaminosamente como quieres y aún así vas a ir al cielo? O algo similar. ¿Usas la gracia como excusa para no buscar la santidad y ser más semejante a Jesús? Podemos pensar en estas preguntas mientras estudiamos esta sección de Gálatas, porque Pablo está hablando directamente a la doctrina al respecto de la gracia y las obras cuando está hablando a las Gálatas. Y le pido a Dios que mientras Él está hablando a los Gálatas de su doctrina, que también nos hable a nuestros corazones sobre nuestra doctrina al respecto. Pues leemos versículos 1 al 5 de Gálatas 3. Y dicen, ¡ay, qué Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley?
Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Estos versículos aquí, en estos, vemos a Pablo haciendo 6 preguntas sobre las experiencias personales de los Gálatas como cristianos. Y podemos resumir estos versículos con el mismo título que el sermón. ¡Qué tontos! Es lo que está diciendo. En versículo 1, Pablo dice, ¿quién los ha hechizado? Y la palabra que usa allí, en el griego, habla sí de hechizar, como dice, pero también se pueden traducir fascinar. Entonces es como está diciendo, ¿por qué están tan fascinados con volver a la ley o a las obras después de comprender el significado de la muerte de Cristo y recibir su gracia? Y si pensamos bien, sí, pues es interesante porque los cristianos están tan fascinados con volver al legalismo después de ser salvos, ¿verdad? ¿Puedes ver la tentación en tu vida? Nos atrae la lista de lo que se debe hacer o de lo que no deberemos hacer. Nos gusta la capacidad de compararnos con los demás y también pues palmearnos la espada cuando hacemos algo bien. Entonces Pablo dice, ¿entendieron claramente el significado de la muerte de Cristo en la cruz como si hubieran visto una imagen? Y la imagen que Pablo les pintó seguramente pareció así. Cristo en la cruz diciendo, consumado es. Es que nosotros como cristianos a menudo enfatizamos hacer. Pero el énfasis del Nuevo Testamento es ya hecho. La comprensión y el aprecio adecuados por lo que Jesús ya hizo nos lleva a una vida santa que honra a Dios. Entonces, si alguien dice que es cristiano, pero está viviendo una vida muy contraria a la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Pues la clave no es presionarlo para que hace mejor. Tienes que hacer mejor. Sino ayudarlo a ver más claramente lo que hizo Jesús. Ya, hecho. Y luego cree. Ellos necesitan creer más en eso. Ellos necesitan enfocar más en eso. Tener fe en eso. Quiero quedarme claro. La Biblia sí habla de cómo nuestra creencia en lo que Jesús ya ha hecho y no solamente lo que Él ya ha hecho, pero también que sí deberíamos cambiar lo que hacemos, como vivimos. Si leemos el libro de Santiago, por ejemplo, dice muy claramente que la fe sin obras o sin buenas acciones está muerta. Pero nuestro énfasis principal debe estar primero en lo que Jesús ya ha hecho. Y luego, en segundo lugar, en lo que debemos hacer como respuesta. Tal vez tu primera tentación, tu primer pensamiento sea decir, pero si principalmente enfatizamos lo que Jesús hizo por nosotros y no lo que deberíamos hacer por Él, entonces la gente tomará eso como una excusa, como un pretexto para vivir vidas en inmoralidad y compromiso mundano. Ese es básicamente el argumento que usaron los falsos maestros contra el mensaje de gracia de Pablo. Por ejemplo, vemos en Romanos 3:8, Pablo dice, algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos, mejor. Como la gracia cubre todo.
así que sigue pecando. Pero no era el mensaje de Pablo. En otro lugar en Romanos, Pablo hace la pregunta retórica y dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? La respuesta obvia es no. Entonces, él continúa explicando cómo la gracia en realidad lleva a menos pecado, no a más. La verdad es que la comprensión y el aprecio adecuados por lo que Jesús ya hizo en la cruz produce naturalmente santidad. Creemos en Él, lo recibimos, nos unimos a Él y morimos al pecado. Estamos tan enamorados de Él y tan agradecidos que pues anhelamos complacerlo y lo honramos con nuestras vidas. La Biblia dice que estamos llenos del Espíritu, por lo que tenemos el deseo y también la capacidad de vivir vidas santas que lo agraden. Podemos verlo desde pues, la dirección opuesta. Si dices ser cristiano y creer en lo que hizo Jesús, pero estás usando la gracia como excusa para pecar, entonces, pues dudo mucho que realmente crees en lo que Él ha hecho. No has experimentado realmente su gracia, porque su gracia nos lleva a la santidad. Lleva a una vida que se parece cada vez más y más y más como Jesús. Por Pablo, los Gálatas vieron claramente la imagen de lo que hizo Jesús en la cruz. Estaba hecho. Todo lo que tenían que hacer era creer en eso. En versículo 2, Pablo básicamente dice, no se convirtieron en cristianos y recibieron el Espíritu Santo porque obedecieron la ley, sino porque creyeron en Jesús. Y luego él sigue diciendo en versículo 3, pues ¿de verdad crees que después de haber comenzado tu caminar con Jesús en el Espíritu, ahora crecerás y madurarás por tu propio esfuerzo carnal? Es algo en lo que es fácil caernos. Tal vez incluso haya sucedido en tu vida, en tu propia vida. En el principio, pues regocijaste y recibes la salvación con gozo, con todo el corazón a través de la gracia. Y entiendes bien que no es por tus propias obras, pero tal vez ahora estás esforzándote y luchando para crecer y para ser santificado a través de tu propio trabajo, a través de tu propio esfuerzo. Eso es legalismo y es una tontería. Somos salvos por gracia, pero también somos santificados por la gracia. Sí, debemos buscar crecer y ser más y más como Jesús, pero debemos hacerlo a través de su gracia y a través de su esfuerzo y no la nuestra. En versículo 5, aquí, en la pregunta de Pablo, también pues el versículo puede darnos una pista de una forma muy práctica en la que el legalismo puede entrar fácilmente en una iglesia en nuestros días y en nuestra cultura. Porque la pregunta de Pablo es, pues recibieron el Espíritu Santo y vieron cosas milagrosas. ¿Por qué cumplieron con todas las reglas? ¿Por qué cumplieron la ley? No, claro que sí, no. Pues aquí en Roca Norte, creemos que una persona recibe el Espíritu Santo en su vida cuando es salva, pues en la salvación.
El Espíritu vive en ellos y en la persona. También les habla a las personas, les guía a las personas, les enseña, les señala a Jesús. La Biblia claramente nos enseña todas estas cosas. Pero también hay una segunda experiencia más profunda que una persona puede experimentar con el Espíritu Santo. Se llama el bautismo del Espíritu o llenura del Espíritu Santo. Cuando eso suceda, Dios le dará al menos un don para servir y bendecir a otros. Ustedes pueden buscarlo, no ahora, pero después si quieren en 1 de Corintios, como 12 a 14, habla mucho de esto. Cuando eso pasa, no necesariamente hablarás en lenguas, pero puede pasar. Personalmente, yo creo que esta experiencia de ser llenos del Espíritu o bautizados con el Espíritu Santo es algo que podemos experimentar muchas veces y que deberíamos buscar continuamente. Pero muchas iglesias que creen en algo similar a esto caen en la trampa del legalismo. Es que dicen que la evidencia necesaria de ser bautizado por el Espíritu Santo es que la persona habla en lenguas. Y que no vas a encontrar esto en ninguna parte de la Biblia, porque no existe. La Biblia no dice eso. Pero lo que pasa es que están esperando lenguas. ¿Okay? Cuando la persona busca este bautismo y no habla en lenguas, a menudo dice que pues debe ser porque no es lo suficiente santa. Como necesitas ser más santo y luego vas a recibir el bautismo del Espíritu Santo y vas a hablar en lenguas. O dicen, debe haber un pecado oculto o una falta de compromiso con Dios que lo detiene. Sí, bien es cierto que una persona no debe vivir hipócritamente si quieren recibir esta llenura. Pero la Biblia dice claramente que si una persona pide al Espíritu Santo, lo recibirá. Entonces, cuando esperas que el bautismo del Espíritu se vea de cierta manera y no es así, puedes comenzar a culpar a la persona por no cumplir las reglas lo suficiente. Y básicamente pueden caer en exactamente de lo que Pablo está diciendo aquí. Es que lleva al legalismo donde las personas están tratando de recibir el Espíritu Santo a través de obras, a través de guardando todas las reglas. Es contrario de lo que dice aquí en versículo 5. Si buscas a Dios y por fe le pides a Dios que seas llena del Espíritu Santo, Él lo hará. Es una promesa. Es algo que deberíamos buscar y podemos confiar que Él va a hacerlo. Puede ser que no te sientes un gran cambio ni ves cosas increíbles en el momento, pero Él te responderá. Y Él te responderá a tu fe porque es un Padre amoroso. Pues después de hacer esas 6 preguntas en los primeros 5 versículos, para confrontar a las Gálatas y para llamar a su atención, Pablo pasa a citar 6 versículos del Antiguo Testamento para apoyar la salvación por fe. Y vamos a verlo en versículos 6 a 14. Es interesante porque a los falsos maestros les encantaba predicar la ley del Antiguo Testamento y mirar a Abraham como su héroe. Entonces, lo que Pablo hace es que Pablo usa la ley para explicar su punto y usa a Abraham como uno de sus testigos clave. Por esa razón, verán muchas estrellitas en tu Biblia.
si tienes tu Biblia ahí, y vas a ver muchas notas en la parte inferior de tu página, porque hay muchas referencias al Antiguo Testamento. Y podemos resumir esta siguiente sección, versículos 6 a 9, así. La fe es igual con ser justo ante Dios. La fe iguala justo ante Dios. Leemos versículos 6 a 9. Y dice, del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles, por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Les animo a leer Romanos 3 al 6, pues en sus casas después, como una referencia cruzada a esta sección, y especial, pues Gálatas 3 completo, pero también esta sección específicamente. Son muy similares porque los dos hablan de la misma tema. Y siempre me gusta poner pequeñas pistas así en mis sermones para cualquier estudiante de la palabra de Dios quien realmente quiere profundizarse por su cuenta. Entonces, Romanos 3 al 6 son como una referencia. Pero solo en esta pequeña sección que acabamos de leer, vemos la palabra fe, las palabras fe y creer, por lo menos 6 veces. Y si checamos en todo el capítulo, vamos a verlos mucho más. También vemos mucho en este capítulo la palabra justo. Y la razón es porque la fe en Cristo nos hace justos ante Dios. Pablo comienza aquí en el versículo 6, citando Génesis 15:6, que dice que Dios llamó justo a Abraham simplemente por su fe, no por su obediencia a la ley del Antiguo Testamento, que ni siquiera existía en ese momento. Los judíos estrictos, como los falsos maestros, se enorgullecían de ser hijos del gran Abraham. Pero Pablo dice que los verdaderos hijos de Abraham son los que siguen su ejemplo de fe. Abraham es el padre de una raza espiritual, no una raza física. No solo heredas la salvación por tu familia o tus papás. Cada persona debe seguir el ejemplo de Abraham y poner su fe en Dios. Por eso he escuchado la cita, Dios no tiene nietos, solo hijos. Es que cada persona debe decidir por sí misma. Y es la misma discusión, de hecho, que tuvo Jesús con los fariseos en Juan capítulo 8. Y en versículo 39 dijo, los fariseos primero dijeron, nuestro padre es Abraham. Declararon. No, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. Entonces, después de eso, Jesús dijo que su verdadero padre era el diablo, ya que lo estaban imitando en lugar de Abraham y no lo recibieron muy bien, como podemos imaginar. Y luego Jesús hizo una de sus afirmaciones más claras de deidad y trataron, todo el grupo básicamente, trataron de matarlo ahí mismo en el templo. El punto de Jesús allí
Y el punto de Pablo aquí en Gálatas es que cualquier persona, judía o gentil, que pone su fe en Jesús, se convierte en hijo de Abraham. Viven por fe exactamente como lo hizo Abraham y recibirán la bendición que Abraham recibió, ser llamados justos ante Dios. Pues después de usar a Abraham como su ejemplo del simple fe en Dios, lleva a una persona a ser justo ante Dios. Pues Pablo continúa en los versículos 10 a 12, contrastando la fe con la ley. Vamos a leerlos juntos. Y dicen: sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Porque las Escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro, entonces, que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pues podemos resumir esta sección pequeña así: la ley iguala la maldición. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara en que todo el que trate de guardar la ley, pero no lo haga perfectamente, es condenado. Eso es lo que Pablo dice aquí en el versículo 10, cuando cita Deuteronomio 27:26. Santiago también dice lo mismo en su carta. Leemos en Santiago 2:10 al 11. Pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Porque el mismo Dios que dijo: no cometas adulterio, también dijo: no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todos modos, han violado la ley. Jesús también estaba enseñando el mismo punto en el Sermón del Monte. Podemos verlo como en Mateo y Lucas también. Después de elevar el estándar de lo que todos pensaban que significaba la ley, por ejemplo, él estaba diciendo cosas como: pues la ley dice que no cometas adulterio. De hecho, si aún miras a una mujer que no es tu esposa con lujuria en tu corazón, estás cometiendo adulterio. Y dijo otras cosas muy similares. Pero termina diciendo esto en Mateo 5:48. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Y decimos: pero Dios, ¿cómo es posible? ¿Cómo puedo hacerlo, Jesús? Entiendo que debería intentar complacerte con mis acciones, pero no puedo ser perfecto. Exactamente. Es el punto. Mientras intentes guardar la ley perfectamente, fracasarás. No es posible. Y es lo que dice en Romanos 3:23. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Imagínate una ilustración. Imagínate que intentaras construir una balsa para navegar desde Ensenada hasta Hawái.
Y imaginamos que hicieras un buen trabajo construyéndolo. Pero una de las tablas de madera del medio se rompiera y se despegara. A medida que pasaras por las tormentas y las olas, ¿sería lo suficientemente bueno para llegar a Hawái? Probablemente no. A pesar de que hubiera sido 90% bien, la mayor parte buena no sería suficiente. Y es lo mismo con tratar de mantener todas las reglas de la ley para ser justificado ante Dios. Entonces Pablo dice aquí en versículo 11, queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley. Y luego cita Habacuc 2:4, que la verdad es uno de los versículos más importantes de la Biblia, yo creo. Se cita 3 veces en el Nuevo Testamento. Cada vez los autores están explicando la salvación por fe. Y pasa aquí en Gálatas, también en Romanos y también en Hebreos. Y Pablo dice aquí que este versículo es el camino de la fe. Pero el camino de la ley es que debes guardar la ley perfectamente para tener vida. Entonces, básicamente, en un lado tenemos hacer y vivir. Y en otro lado tenemos creer y vivir. Martín Lutero, que pues era el famoso teólogo y un gran líder del movimiento que se llama la Reforma. Pues la Reforma era cuando muchos cristianos comenzaron a separarse de la Iglesia Católica para formar iglesias basadas en la Biblia y no en las enseñanzas y tradiciones del catolicismo. Y todas las iglesias cristianas modernas, nuestra iglesia, pues cada iglesia cristiana, tiene sus raíces en la Reforma y pues en Martín Lutero. Bueno, Lutero había sido un monje católico, pero comenzó a leer la Biblia y se sorprendió por lo que encontró. Porque en su vida a menudo pues se golpeaba el cuerpo, se arrastraba de rodillas mientras oraba. Y constantemente trataba de hacerse sufrir y hacer cosas para tratar de ganarse el favor de Dios y acercarse a Él. Pero nada funcionó y Lutero era miserable. Pero un día estaba leyendo Gálatas 3, nuestro texto aquí. Y leyó esta referencia en versículo 11 de Habacuc, que dice, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y cambié por completo su vida cuando finalmente entendió que la vida cristiana no se trata de hacer, sino de ya hecho. Poniendo tu fe en lo que hizo Jesús en la cruz. No estás justificado por tu propio esfuerzo o las cosas buenas que haces, sino por la fe en Jesús. Y las cosas que hacemos por Dios no son para ganarnos su favor o su gracia. No es posible ganar su gracia, sino simplemente porque tenemos el privilegio de hacerlas por amor. Somos justos por fe, no por obedecer la ley, no por hacer buenas obras. Pues Pablo luego resume mucho de lo que ha estado diciendo en los últimos versículos de la sección que cubrimos hoy. Entonces leemos otra vez versículos 13 y 14. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero,
Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Entonces podemos llamar esta última sección, versículos 13 y 14, podemos llamarlos así: Cristo, nuestro superhéroe. Todos nosotros estamos bajo una maldición porque no cumplimos la ley perfectamente. Pero Jesús intervino como nuestro héroe y tomó la maldición que nosotros merecíamos sobre sí mismo. Y luego aquí Pablo cita Deuteronomio 21:23, que dice que todo el que cuelga en un madero está maldito. ¿Entiendes esto? Jesús colgó del madero, del Calvario, de la cruz y tomó la maldición que nosotros merecíamos. La palabra rescatado aquí o es redimir en otras traducciones. Es la palabra, ¿cuál es la palabra? Es la palabra exagorazo en el griego. Y significa pagar el precio o el rescate por otra persona. Estamos en una situación completamente desesperada, destinados al infierno por nuestros pecados. Pero Jesús intervino y pagó la deuda insuperable que teníamos. Y tomó nuestra maldición para que pudiéramos tener vida. Wow. Es increíble. Recuerden a Romanos 3:23 que leímos antes. Y dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y cuando leemos esto, en sí mismo es un verso muy deprimente, porque nos deja culpables y sin esperanza. Pero los siguientes versículos brotan con una luz gloriosa desde ese fondo tan oscuro. Y podemos leer en versículos 24 y el primer parte de 25 que dice, sin embargo, Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Amigo, amiga, no hay mayor historia de la redención y sacrificio en toda la historia como esto. Todas las historias de héroes en películas o en libros posteriores son solo copias de la historia del héroe más grande, más increíble, de Cristo. Todo lo que tenemos que hacer es poner nuestra fe en Él para recibir el maravilloso regalo de la vida que Él nos ofrece. Escucha atentamente a la invitación que la Biblia nos da, cada uno de nosotros, en Romanos 6:23. Dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero, me encanta el pero siempre, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Pon tu fe en Jesús hoy. Recibe su gracia, su regalo inmerecido. No vivas tontamente, para usar las palabras de Pablo, esperando que
esperando que de alguna manera te ganas su favor, viviendo una vida bastante buena o una vida mejor que la mayoría de las personas. Nunca vivirás una vida lo suficientemente buena como para alcanzar a Dios. Nunca. No es posible. Él es demasiado grande y demasiado perfecto. Y si has cometido algún pecado, un pecado, nada más, ya estás condenado sin Jesús. Pero Jesús vino y tomó tu maldición y murió para que pudieras vivir. Él quiere rescatarte. Él quiere pagar tu deuda, tu rescate, porque te ama tanto. Para todos aquellos que han recibido su maravilloso regalo de gracia, tomen en serio las palabras de Pablo en el versículo 3 que leímos antes, cuando dice: ¿será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu? ¿Por qué ahora traten de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Comenzamos en el Espíritu por gracia. Amén. Continuemos en el Espíritu por gracia. Que todos nosotros recibamos profundamente de su gracia y descansemos profundamente en su gracia. Amén. Oramos. Señor, estamos tan asombrados por ti y tu increíble plan de salvación. Eres nuestro héroe que tanto necesitamos. Gracias, Señor, por rescatarnos. Gracias por tomar nuestra maldición y pagar nuestra deuda en la cruz. Gracias por tu inmerecida bendición de la salvación. Gracias porque cuando ponemos nuestra fe en ti, entramos en una relación personal contigo y todo cambia. Tu gracia nos transforma. Gracias, Señor. Te pido que ayudes a todos los que escuchen a recibir tu gracia completamente y luego caminar en tu gracia completamente. Te pido que algunos reciban la salvación hoy, la vida eterna a través de este mensaje de la gracia. Te pido que las personas que están caminando en el legalismo se arrepientan y vuelven a vivir por fe en ti. Por favor, haz el trabajo milagroso en sus corazones que solo tú puedes hacer. Oro por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues si Dios te habló o si necesitas oración o quieres hablar con alguien, mándanos un mensaje y nos encantaría hablar contigo. Te amamos y Dios los bendiga. En la oscuridad, en la tempestad, tú me cuidas. En dificultad, me levantaré en tu gracia. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma.
andaré. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré y temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras la ruina. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Seco y muerto está, levantas con poder y restauras la ruina. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras la ruina. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Por el fuego andaré. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor. Lo que seco y muerto está, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restaura las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restaura las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Permítenos esta semana, Señor, en lo que podemos meditar, en lo que aprendimos hoy, Señor, que podamos practicar esto, el amor, Señor, que también busquemos más de ti, Señor, cada día, que nos despertemos anhelando de ti, Señor, que nos despertemos anhelando que la demás gente, Señor, que no conoce de ti, te pueda conocer, Señor. Señor, te pido que nos guardes, que aquellos que tengan que seguir trabajando a pesar de lo que está sucediendo afuera, Señor, que tú cuides sus cuerpos, su salud, sus mentes, Señor. Principalmente su espíritu, Señor, porque tú eres nuestra principal necesidad, Señor. Ayúdanos en nuestro andar, Señor. Queremos ser más como tú, Jesús. Queremos ser más como tú en amor, Señor. Queremos ser más como tú en gracia, en misericordia, Señor. En equivocarnos menos en la vida, Señor. En cometer menos pecados, Señor. Llénanos de tu espíritu, Señor. Permítenos que
tu Espíritu nos guíe, nos lleva a donde tú quieras, Señor. Trae vida a estos cuerpos, Señor. Si es que hay alguien que quizá por dentro se sienta como que está muerto, Señor, gracias a ti tenemos vida, Señor. Te damos gracias, Señor. Y oramos todas estas cosas en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, pues ya damos por terminado el servicio. Espero que tengan muy bonito domingo. Dios los bendiga. Nos vemos la siguiente semana.